Mateo capítulo 22, verso 34 al 39, que es donde nos vamos a basar este estudio, donde estamos diciendo el estudio o el tema principal es un mandamiento, pero el título del mensaje hoy se llama "Lo puedo hacer". En Mateo capítulo 22, verso 34. Leo para ustedes, donde dice la escritura de la siguiente manera: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, que el Señor añada bendición a esta palabra. Dije que el título es "Lo puedo hacer". Y Romanos capítulo 12, aunque vamos a hacer una pequeña introducción para luego concluir, donde vamos a aterrizar en sí, es amarse a uno mismo. Porque hoy en día hay gente que no se ama a sí misma. Y si yo no me amo a mí mismo, no puedo amar a los demás. Pero tenemos que hacer una introducción para poder llegar precisamente a ese punto. Y es tan importante esto para todos nosotros, los creyentes, y aún hasta para las personas que no son creyentes, el aprender a amarse a uno mismo. Porque a veces tergiversamos lo que es amarnos a nosotros mismos. Quiero iniciar hablando del capítulo 12 del libro de Romanos, en el verso 3, donde dice: por la gracia que me ha sido dada, les digo a todos ustedes que nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando está diciendo que nadie tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener? Precisamente cuando el apóstol Pablo está hablando de esto, concepto de mí mismo, pero pareciera que lo que dice Jesús en Mateo 22, 39, a veces hay gente que lo mira como que es contrario a lo que dice este pasaje, donde el apóstol Pablo está recomendando, está aconsejando. Aquí no es un mandamiento, pero aquí es un consejo. Y por eso él dice por el poder, por la autoridad. Cuando habla de la gracia, él dice por la autoridad que Dios me ha concedido, por el poder que Dios me ha otorgado. Entonces es que les voy a decir algo a ustedes. Y eso que les dice es: ninguno tenga un concepto más alto de sí. Esto se refiere entonces concepto de mí mismo. Esto es la percepción, lo que yo estoy pensando que una persona en sí debe tener sobre su propio valor. ¿Qué valor tengo yo? Pregúntele al que tiene al lado: ¿qué valor tiene usted? ¿Sabe qué valor tiene? Porque a veces no sabemos el valor que nosotros tenemos. Y aquí nos vamos a inclinar hacia una línea de espiritualidad, porque también podríamos hablar, y posiblemente vamos a hablarlo después, al final. Pero aquí, cuando el apóstol está hablando, el concepto que tengo de mí mismo, ¿cuál es el valor que yo tengo? Ahora, perdón, déjeme decirle esto, y es: el valor que usted tiene no es el valor que la gente le da. ¿Me escuchó? El valor que usted tiene y que yo tengo no es el valor que a veces las personas nos dan. Porque hay ocasiones que hay personas que no nos dan el valor que nosotros tenemos. Por eso es que siempre debemos declarar y confesar: yo soy lo que la Biblia dice que soy, porque yo soy hijo de Dios, y lo que la Biblia dice que yo soy, eso es lo que soy, y no lo que la gente pueda decir de mí.
Ahora, lógicamente que debo saber conducirme por el sendero, por el camino correcto de Dios para poder tener eso bien clarito. Cuando está diciendo, esta es la percepción que una persona tiene, está ahí en la pizarra, sobre su propio valor, habilidades e importancia, se refiere a la imagen mental que formamos sobre nuestra identidad, nuestros rasgos y personalidad. ¿Por qué el apóstol recomienda? Porque hay personas que a veces se creen que son más. Hay gente que tiene tanto orgullo que piensa que no ocupa. Y eso es lamentable. Porque Jesús le dijo cuando aquellos discípulos querían uno sentarse a la izquierda y el otro a la derecha, y etcétera, etcétera, en un momento determinado el Señor le dice, eso no me pertenece a mí, pero el que quiera ser el mayor debe ser el más pequeño. Los cristianos debemos tener un punto de vista de humildad y ser realistas de nosotros mismos. Yo tengo que entender, poner los pies en el suelo y entender, igual que dijo el apóstol, la carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 12 en adelante, no pretendo haberlo alcanzado ya ni que sea perfecto. Ninguno de nosotros podemos pretender haberlo alcanzado ya. Hay ocasiones que por algunas razones podemos aparentar delante de los demás que somos mucho, y no es cierto, hermano. Lo mejor es ser sencillos y humildes. Si yo le dijera a algunos de ustedes, quizás algunos tienen mayor capacidad que yo, pero nosotros aquí tenemos una línea, por decir, de formación a las personas, y lo primero se llama discipulado. Y segundo, instituto bíblico. O segundo, escuela de líderes. Tercero, instituto bíblico. Y vamos en una formación. Pablo, o el apóstol, advierte contra el orgullo y la soberbia. A veces no entendemos, no interpretamos qué es el orgullo, hermano. Hay ocasiones que tenemos tanto orgullo que pensamos que somos muy humildes. Porque si no sabemos reconocer realmente lo que nosotros somos, es porque tenemos orgullo. Necesitamos formación en el carácter. Necesitamos formación en nuestro temperamento. ¿De qué? De no explotar. Hay veces que cambiamos por diferentes razones, cambiamos nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque nos falta crecimiento a todos. No es lo mismo cuando usted está en una fiesta y usted se siente bien y usted está alegre, como cuando lo ofenden o cuando le ocurre algo, donde las cosas cambian, donde su semblante varía o mi semblante. Y quizás no es que esté mal que el semblante cambie, pero no podemos quedarnos ahí. Y yo no puedo quedarme con la amargura todo el día, hermano. De momento me sentí ofendido, me sentí dolido, pero no me puedo quedar allí. ¿Por qué? Porque no puedo tener un concepto, tengo que entender mi personalidad y pedirle ayuda a Dios de que necesito cambiar. Porque dije que el punto central de este estudio es amarse a sí mismo. Bueno, Pablo advierte contra el orgullo y la soberbia, recordando que cualquier talento o capacidad que usted y yo poseamos, ese don es un regalo que nunca merecimos nosotros. Es algo que Dios nos otorgó y que debemos usar eso que Dios nos ha dado en servicio a las demás personas siempre. Ahora, cuando avanzamos un poquito, dice el pasaje, nos habla de no tener un concepto más alto de sí. El apóstol advierte sobre la tendencia humana, los seres humanos, usted y yo, a sobrevalorarnos o creernos espiritualmente superiores a veces a los demás. El apóstol está diciendo entonces que no podemos creernos superiores. En los trabajos a veces hay personas que se creen superiores. Hay veces que no tenemos la paciencia requerida, aún en la casa
Y le podemos decir al hijo o a la esposa, quítese ahí, de por sí usted no sabe hacer esto, me campo, yo lo hago. Nunca le ha pasado a usted, pero quizás a mí muchas veces me ha pasado. Porque pensamos que nosotros sabemos hacerlo mejor. Yo no sé si usted habrá tenido esa experiencia de que alguien se le arrime y le dice, hágase a un lado, porque la verdad es que usted no sabe hacer las cosas. Si yo no hago aquí las cosas, no funcionan. No debemos tener esa mentalidad. Dice que debemos tener cuidado con el ego y la arrogancia dentro del círculo que nos rodea. Debemos tener cuidado con ese tipo de cosas que siempre nos están rodeando. Sino pensar, dice el apóstol, sino pensar de sí, o sea, yo tengo que pensar de mí con moderación, con cordura, dice la palabra. ¿Por qué? Porque la humildad no significa pensar mal de uno mismo. Eso no es humildad, sino reconocerse tal como Dios me ve, con mis virtudes, con lo que Dios me ha otorgado, como Dios me ve. Es como yo debo verme, pero también con limitaciones y dependiente de la gracia divina. Gracias a Dios por los dones que usted tiene, hermano y hermana. Qué maravillosos son esos dones. El don de cocinar es especial. Y yo no tengo ese don, hermano. Tendré el don de comer, pero el don de cocinar no lo tengo. Pero el don de comer, viera qué buen don que Dios me ha regalado. Ese es magnífico. No son los logros propios para presumir, sino una obra del Espíritu Santo. Y todos reconociendo que Dios es el que nos regala las cosas. Nosotros mismos no. Ahora, hay algo que puede ser un poco contrario a esto, porque dije que este estudio lo puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? El título del mensaje hoy. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer de no tener un concepto más alto de mí que el que realmente debo tener. El no pretender humillar a nadie. El no decirle a alguien, vea, mejor hágase a un lado, quítese de ahí porque yo puedo hacer las cosas mejores. El apóstol nos hace ver esas cosas. Ahora, cuando dije que lo puedo hacer, claro que sí puedo tener un concepto de mí realmente el cual me pertenece. Pero cuando hablamos del pasaje 39, versículo 39, capítulo 22 del libro de Mateo, donde Jesús al final dice que debo amarme a mí mismo, y me encuentro lo que dice este pasaje escrito por el apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que dice ese pasaje? Dice que en los últimos tiempos, vamos a ponerlo todo allí, en los últimos tiempos dice, pues la gente no solo tendrá amor por sí misma, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Eso es otra versión esta que tengo. Por su dinero, amor a sí misma, y por el dinero serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán, no perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Y el verso 5 termina diciendo que tendrán apariencia de piedad, pero póngale atención como cierra el apóstol Pablo este versículo, porque dice, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Cuando el Señor me habla a mí y a usted acerca de que debo amarme a mí mismo para poder amar al prójimo, entonces lo primero que debo entender es que cuando el apóstol Pablo escribe y dice porque habrá hombres amadores de sí mismos, no es lo mismo. No se refiere, las palabras de Jesús no se refieren a lo que escribió el apóstol Pablo después de unos años. Porque el apóstol Pablo por eso decía en el libro de Romanos que ninguno tenga un concepto más alto de sí, porque después le escribe a aquel joven Timoteo y le dice, ten cuidado porque habrán hombres amadores de sí mismos.
y comienza a darle todas las características, todas las calificaciones, y al final del versículo 5 le dice que a esos hombres tiene que evitar. A estos se evita. Cuando usted se encuentra con personas que son medio fanfarrones, que juegan como de peligrosos, dice, a esos evita. O sea, no se junte con esa gente. Tenle cuidado a esas personas, porque esas personas no van en el camino correcto. Esa gente no está en la línea de Dios. Esos simplemente están pensando en sus deleites. Mateo 22:34, que volvemos allí. Entonces, leo para ustedes nuevamente, donde entonces, verso 34, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Si yo le pregunto esta mañana, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Qué me puede contestar usted? ¿Cuál es el gran mandamiento para usted? Otra vez, dígamelo duro. ¿Cuál es el gran mandamiento para usted? Usted que me mira a través de la cámara, ¿cuál es el grande mandamiento? Un fariseo, los fariseos se reúnen, hay una reunión con los saduceos, el Señor allí los deja calladitos, y entonces aquellos hombres, oyendo que los había callado, se le acercan al Señor, y uno de ellos se anima para tentarle, para provocarle, y le dice, Señor, ¿cuál es? Y le llama maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Por qué? Porque el hombre lo que quería era escuchar un mandamiento. ¿Cuál es el más grande? Porque ellos conocían los 10 que están en Éxodo 20. Y hay mucho más, pero los 10 de los cuales se hace más énfasis que está en Éxodo 20. Pero ¿cuál es el mandamiento más grande? Aquel hombre tenía quizás una inquietud, aunque era una provocación. Él pensó, yo me lo sé, pero voy a provocarle para ver cuál es la respuesta. Y mi amado hermano y hermana, el Señor le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y le agrega, este es el primero y grande mandamiento. Eso es lo que está diciendo allí. Este es el primero. En el verso 39, el Señor le dice, y el segundo es semejante a este. ¿Y qué significa semejante? Es igual, es lo mismo. Ya los dos van involucrados, están a la misma altura, nada más que hay prioridades. Eso es todo. Hay prioridades, Dios primero, pero el segundo es porque la cruz es así. ¿Usted cree que por qué no pusieron al Señor en un madero simplemente? ¿Por qué en una cruz? Porque la cruz es así. Primero hablo con Dios, amo a Dios, pero después tengo que amar a los que están al lado mío también. Ahora, ¿qué es lo que hago para amar a los que están al lado mío? Pregúntele al que tiene a la par, y si usted tiene a alguien a la par, pregúntele, ¿qué tanto me amas? Pregúntele, hermano, ¿qué tanto me amas? Cuando yo aprendo a amarme a mí mismo, entonces puedo amar a mi esposa, puedo amar a mis hijas, puedo amar al prójimo. Pero mientras no aprenda a amarme a mí mismo, no puedo amar a los demás, porque lo que yo aprendí es lo que doy, lo que yo tengo es lo que doy. Y ese es el grave problema que tenemos los seres humanos a veces, de que no hemos aprendido, porque esto es un gran mandamiento, amarse a sí mismo. El apóstol escribió en Romanos 12:3 que nadie tenga un concepto más alto de sí que aquel que debe tener de acuerdo a la medida de fe. Pero
Es una recomendación lo que el apóstol está diciendo, o sea, que no me ponga altivo, pero aquí hay una palabra que el Señor está diciendo, esto es un mandamiento. Esto no es simplemente un consejo. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto no es un consejo. Esto es realmente algo donde Dios me está diciendo, eso es un mandato. Si usted me ama, usted debe cumplir ese mandato. ¿Por qué? Porque si no, ni siquiera el primero estoy cumpliendo. ¿Por qué razón? Porque se lo voy a colocar aquí para que lo pueda ver. El mandamiento de amar al prójimo tiene la misma importancia, naturaleza y esencia del primero de amar a Dios. Si yo no puedo amar a las personas con las cuales convivo o con las cuales trabajo, no puedo amar a los que están en mi casa. Porque mis hechos son contrarios. Yo pienso y el problema es que me engaño a mí mismo. Porque yo estoy pensando que lo que estoy haciendo está bien. Y hay gente, déjeme decirle y disculpe por esto, que nos volvemos tan orgullosos que somos porque nosotros queremos ser así, nos da la gana. Y usted dice, yo soy así porque así soy. Eso no puede ser verdad o no debe ser así. Usted está equivocado si piensa de esa manera. Había una persona que decía, es que por sí yo soy así, cada vez que hablaba golpeaba y hería a la gente. Yo no es, entonces está equivocada del propósito de Dios. La Biblia dice en el libro de Números 23:20 que nosotros tenemos orden de bendecir, diga bendecir, y no podemos revocarla. Entonces nuestra orden, nuestro mandamiento de parte de Dios es que somos para bendición de los demás. Eso empieza por la casa y sigue para afuera. Por eso es que no puedo amar al prójimo si no amo a los de la casa. Y amar a los de la casa no está le diciendo cada rato mi amor, y qué linda, qué guapa, qué bella. Porque hay maridos que le pueden decir eso a cada rato a la esposa, pero después perdonen, pero parecen una limonada agria, se enchichan y sueltan unas palabras que hieren y que golpean. Eso no es amarse a sí mismo, porque estoy maltratando a las otras personas. ¿Me explico? Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. El pasaje indica que así como alimentamos y protegemos nuestro propio cuerpo, el esposo debe procurar el bienestar físico, emocional y espiritual de su esposa. Hermano, debo aprender a amarme a mí mismo para poder amar a los demás. A veces aún hay padres que no saben amar a sus hijos. Y hay maridos y hay Marías, para no decir maridas, que no saben amar a su cónyuge, porque no saben amarse a sí mismos. Sin embargo, pareciera muy sencillo el pasaje, yo me lo leo y es muy fácil. Sí, pero ahí dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero eso ¿cómo se come? ¿Cómo es eso? Porque a veces pensamos que nosotros amamos a la gente. Dígale al que está al lado suyo, voy a aprender a amarme a mí mismo para poder amarte a ti. Si no sé amarme a mí mismo, no podré amar a los demás, hermano. Y menos a Dios. Nosotros dejamos pasar los días, dejamos que el tiempo siga avanzando y no aprendemos quizás. Y no sabemos hacer las cosas. Quererse a uno mismo significa tener una gran consideración por nuestro bienestar y nuestra felicidad. El significado de amor propio reside en cuidar nuestras necesidades y no sacrificar nuestro bienestar para complacer a los demás. Pero debo entender esto. Hay veces, para no decir que todo el tiempo, hacemos cosas donde damos a entender que no nos amamos por la manera en que tratamos a los que viven en nuestra casa. Incline su cabeza. Amarás al Señor tu Dios, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no he aprendido a amarme a mí mismo,
no sé amar a los demás. No es el concepto que yo pueda tener de mí, porque quizás puedo tener un concepto de mí mismo equivocado. Yo no puedo decir lo que soy, porque debo preguntárselo a los demás. Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Él no salió diciéndole a sus discípulos allí: yo soy el Cristo, yo soy el Redentor, yo soy el Salvador del mundo. Él no dijo eso. Él preguntó a sus discípulos: ¿quién creen ustedes que soy yo? ¿Y quién dice la gente que soy? Y los discípulos le contestaron: algunos Juan el Bautista, otros dicen que Elías. Pero cuando él preguntó: ¿y ustedes? El apóstol Pedro se adelantó y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús responde y dice: eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero fue Pedro el que contestó, fue Pedro el que respondió a aquella pregunta. Hoy yo puedo hacerme la pregunta o hacerle la pregunta a ustedes: ¿qué concepto tiene usted de mí? ¿Qué concepto tiene mi esposa de mí? ¿Qué concepto tienen mis hijas de mí? Usted, como miembro de esta congregación, ¿qué concepto tiene de su servidor, si es que acaso lo soy? Porque yo puedo estar equivocado pensando en cosas que no son reales, y puedo estar equivocado pensando en mi casa que todo lo hago bien, y que le demuestro a mi esposa o a mi esposo y a mis hijas realmente lo que es un papá, y resulta que los hechos son totalmente lo contrario. Póngase de pie si puede y démosle gracias a Dios por esta mañana. Y ahí de pie, pregúntese usted a sí mismo, o pregúntele a Dios: Señor, ¿realmente me amo a mí mismo? Pregúntele a Dios, y Dios le va a contestar en su propia mente, y Dios le va a decir: hijo, hija, mira tus hechos, mira la vida cotidiana que llevas, porque a través de ellos te estoy contestando si te amas a ti mismo. Porque debes aprender a amarte primero para poder amar a los demás. Y yo necesito, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta mañana. Pero a veces necesitamos sentarnos para estudiar tu palabra, Señor. Y tu palabra me enseña de que hay un mandamiento que es similar, igual que el primero, porque tú dijiste: y el segundo es semejante. Es lo mismo, es igual. Para amar a mi esposa, a mis hijas, para amar a mis hermanos, Señor, primero tengo que aprender a amarme a mí mismo. Y entiendo con claridad que no es mirarme en el espejo y salir a la calle bien peinado o bien, Señor, vestido. Y entiendo que tampoco es el poder alimentarme de la mejor manera, porque todo eso es físico, Dios. Pero a veces no cuido las palabras que salen de mi boca. Me visto bien, cuido mi salud, pero no cuido algunas cosas de mi propia vida, Señor. Y creo que no estoy o no he aprendido a amarme a mí mismo, porque a veces golpeo, a veces con mi indiferencia daño, con mi indiferencia maltrato, a veces con mis gestos, Señor, Dios, doy a entender de que parece que algunas cosas fueran cargosas. Con mis acciones, con mis palabras, con mis gestos, doy a entender como que no es cierto que amo a los demás, y necesito
Que el Espíritu Santo me ayude y me forme para aprender cada día y para poder crecer y desarrollarme de la mejor manera, Dios. Porque no es decirle a la gente solamente que le amo, es que la diferencia está en los hechos, Señor. Ahí es donde realmente se mira. ¿De qué me sirve decirle a mi esposa o a mis hijas, Señor, a mi prójimo que lo amo, si mis acciones son contrarias en algunos momentos? Si mis gestos, Señor, son contrarios, si a veces se me vuelve cargoso porque no he aprendido. Y es que necesito aprender, necesito crecer, Señor, porque debo aprender a hacer las cosas como para ti. Cuando hago las cosas a la fuerza, cuando hago algo para alguien, pero me siento forzado, eso, Señor, en realidad no es amor. Porque eso de amarse a uno mismo debe brotar para poder darle eso a las personas. No esperar que los demás lo hagan, es hacerlo yo, es tenerlo adentro yo, Señor. Es un principio, es un mandato, y yo quiero aprender a desarrollarlo y hacerlo, Señor. Que tu Espíritu nos ayude para poder aprender a desarrollar estas cualidades y capacidades, Señor, a no tener un concepto más alto de nosotros que el que debemos tener, porque puedo hacerlo, porque cada uno de los que estamos acá y los que nos miran a través de la cámara puede hacerlo, pero la interrogante está si nosotros queremos hacerlo. Porque una cosa es que lo pueda hacer y otra, Señor, que quiera hacerlo. Hay una gran diferencia en ello, y yo pido que tu Espíritu nos ayude para poder cambiar algunas áreas de nuestra propia vida, para poder aprender a ejecutar cosas simples y sencillas como estas, Señor, donde quizás no hay tanta emoción, pero es una realidad. Donde quizás hoy, Señor, no hubo aplausos, pero es que es una realidad, porque a veces no he aprendido estas cosas y la manera de trato hacia los demás no es la adecuada. A veces sonrío, pero hay otras veces que quito la sonrisa. Hay veces que me acerco, pero hay otras veces, Señor, que me alejo. Hay veces que me vuelvo indiferente. Por eso, Dios, necesito aprender primero a amarme a mí mismo, para poder empezar por mi propia casa y de ahí seguir con los de afuera. Por tanto te digo gracias en ese nombre maravilloso de Cristo Jesús. Extienda sus manos para el frente. Padre, te doy gracias por cada hermano y hermana, por cada persona que vino esta mañana. Gracias porque tu Espíritu Santo les ama y porque tú, Señor, les has extendido tu misericordia a cada uno de los que estamos acá. Y oro por ellos en esta hora y por aquellos que me miran a través de la cámara, para que tu bendición pueda fluir y llegar hasta sus propias vidas, para que lo que toque en sus manos sea prosperado en el nombre de Cristo Jesús. Que donde se posen esas manos haya prosperidad. Y suelto la palabra también declarando que cada uno tendrá lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, para saber hablar palabras que edifican, que animan, que levantan, Señor, que fortalecen, palabras que motivan en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, la palabra del profeta Isaías, que ninguna arma contra ellos prosperará, porque ellos son herencias, son hijos, son hombres, son mujeres, son siervos, son sacerdotes del Dios Altísimo. Y que ahí en la alacena, que ahí sobre la mesa en sus hogares no faltará el alimento, porque conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús suplirás cada una de esas necesidades, Señor. Y si fuera física, de igual manera tu mano y tu misericordia se extiende para suplir esas necesidades de igual manera también, Señor. Porque tu mano, Señor, se mueve y tu poder es infinito y tu misericordia es inmensa. Por tanto te doy gracias.